Amén. Dios les bendiga. Voy a repasar con ustedes, ¿cierto? Parte de la escuela dominical, de lo que estamos aprendiendo en la mañana. ¿Ya? Ahí junto con nuestro maestro, hermano Raúl, nos gozamos cada domingo en ir aprendiendo más de la palabra del Señor. Así que el versículo 22, ¿cierto? 22:11 de Apocalipsis sería como el tema central, ¿cierto? El versículo central. Y hablamos en la mañana ahí, ¿cierto? Se tocaba el tema de las leyes de la santidad, leyes para la santidad de la vida. Y decíamos que de Génesis hasta el Apocalipsis hay una sola palabra que reina, ¿cierto? Que reina que es regla también, ¿cierto? De conducta para la vida del creyente, que es la palabra santidad. Entonces, uno de los primeros puntos que hablamos era, junto cuando Israel salió, ¿cierto? Del cautiverio, o sea, de ahí de Egipto, fueron muchas personas con ellos. Muchas personas que no eran, ¿cierto?, israelitas, con sus costumbres, con sus creencias, con su filosofía, con sus dioses, con sus ídolos, con sus prácticas y todo, y fueron y siguieron a los israelitas. Era una muy buena oportunidad para muchos, ¿cierto?, dejar esa vida. ¿Quién alguna vez en la vida no ha tenido la oportunidad de comenzar de nuevo? ¿Quién en la vida no ha tenido la oportunidad de irse a un lugar y comenzar de nuevo? Y lo ha hecho con ganas, con alegría, con gozo, con esperanza, con expectativa. Me voy a ir al norte y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y se proyecta, ¿cierto? O me voy a ir al sur, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Entonces, toda esta gente que salió con los israelitas también tenía esa expectativa. ¿Cuál era el pero? Es que llevaban también junto con ellos, junto con sus vidas, sus costumbres. Ahora, no era lo malo que ellos fueran con los israelitas. ¿Cuál era lo malo? Lo malo que dice la palabra. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 38, dice, una gran multitud de toda clase de gente. Así, específicamente, una gran multitud de toda clase de gente salió con el pueblo de Israel. Ahora, si se les permitía continuar con ellos, influirían negativamente en la fe, ¿cierto?, de Israel. Entonces, esa es la razón por la cual Dios dicta para el pueblo de Israel y para los extranjeros, ¿cierto?, un conjunto de leyes al respecto. Entonces, si los dos pueblos, o sea, Israel iba a coexistir, ¿cierto?, con gente de otros pueblos, Dios tenía la urgencia, la necesidad, ¿cierto?, de trazar una línea de conducta en cuanto a eso, porque venían gente de pueblos paganos. ¿Qué significa esto? Que los israelitas podían, se les prohibió a los israelitas estar con esa clase de gente. No, porque si no Dios no le hubiese permitido que salieran con ellos, ¿me entiendes? Aunque algunos derechamente practicaban, ¿cierto?, la idolatría, tenían un paganismo, tenían costumbres, derramamiento de sangre, de toda clase, brujería y todo eso, y se fueron con ellos, aceptando al Dios de los egipcios. Entonces, si contextualizamos el texto, ¿cierto?, y como hablamos en la mañana, en este tiempo no podemos vivir separados de la gente que nos rodea. No podemos vivir separados de aquellos que fuman, de aquellos que toman, porque están en el trabajo, están en la familia, están en el círculo de amigos, están con los vecinos, están de todas partes. No podemos separarnos de ellos, ni tampoco hacerle, ¿cierto?, aislarlo porque no comparten nuestra fe. No. No sé si usted sabe, pero en Santiago
bueno, ya se ha hecho un parque solamente para cristianos, un parque evangélico, Camino a Canaán, no sé si usted lo diga, pero está en Santiago, cementerios 100% para evangélicos, y también en Cerrillos, no, en Maipú, hay unos condominios, se llama condominios, se me olvidó, pero solamente para cristianos, aunque usted no lo crea, está en Maipú, al límite con la comuna de Cerrillo, solamente para cristianos. Entonces, ¿qué opina usted de eso? ¿Usted se iría a una villa, a un condominio solamente para evangélicos? ¿Será de Dios? Entonces, mire, y en esto hay que ser bien claro. Aunque seamos todos aquí evangélicos, hijos de Dios, problemas van a haber igual. Van a haber igual. Entonces, la verdad es que yo lo encontré absurdo, fuera de sí, ridículo, ¿cierto? Y lo auspiciaban por la tele y por la radio y todo eso. Dominio, o sea, condominio, ¿cierto? Condominio evangélico. A lo mejor usted lo puede buscar por internet y lo va a encontrar, ¿cierto? Condominio para evangélicos. Suena chistoso, ¿cierto? Pero ahí están. Son 4 edificios y la última vez, ¿cierto?, que estaba en Santiago, estaban construyendo 2 edificios más. Parece que la cosa, no sé si les dio resultado por la convivencia o por la plata. Un parque cristiano evangélico, el cementerio solo para evangélicos. Incluso para que cuando estén muertos no se junten con los mundanos ni con los inmundos, no lo toquen. Dios permitió que el pueblo de Israel saliera con los... hay una palabra que se les designa para eso en la historia, que es la chusma. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa palabra, la chusma? ¿Le parece conocida? Bien, la chusma, esa gente de poca clase, gente sin identidad, gente, ¿cierto?, de abajo, se unió al pueblo de Israel y salieron de Egipto. Dios no le dijo, no quiero que estén con mi pueblo, que se vayan. No, Dios podría haberle enviado una plaga, una lepra solamente a los extranjeros, ¿cierto? Y se hubieran ido. Pero no, Dios dejó que estuvieran allí. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de todos. Desde entonces, desde la creación, Dios es el Dios de todos. Dios nunca ha hecho discriminación. Los judíos hacían discriminación. Los israelitas hacían discriminación. Pero no Dios. ¿Y cuál era la regla para que los extranjeros pudieran estar con Dios? O sea, con el pueblo de Israel. Era la regla que, ¿cierto?, dejaran toda su vida pasada atrás y siguieran las prácticas, las costumbres y la fe del pueblo de Israel. ¿Qué pasa en este tiempo? Dios nos prohíbe compartir con los inconversos de ninguna manera. Compartimos con los familiares que no son inconversos, compartimos con los amigos que no son inconversos, compartimos con los vecinos a veces que no son inconversos, pero lo importante es que damos testimonio. Ahí Dios traza la línea, tiene que haber una diferencia. ¿Cuándo sucede el problema? Cuando las prácticas de aquellos inconversos, ¿cierto?, afectan las prácticas de los hijos de Dios y la fe de los hijos de Dios. Yo muchas veces he estado en casa de cristianos, no aquí en Los Lagos, en casa de cristianos en que ha llegado el familiar y se ha puesto a fumar ahí mismo en la casa o en el patio, donde ha llegado el cuñado y ha traído una java de cerveza, y hay que entenderlo porque él no es cristiano, hay que entenderlo porque si le decimos las cosas como son, él se puede ir. Que llega la comadre y llega hablando garabato, que llega el nieto y llega con música mundana, vistiéndose, ¿cierto?, mundanamente,
Parece una palabra fuerte, pero la verdad es que el Apocalipsis 11 lo dice bien claro. Entonces, cuando las prácticas mundanas, las prácticas de los inconversos comienzan, ¿cierto?, a permitirse dentro del pueblo de Dios, dentro del hogar de los cristianos. Cuando comienzan pero es que mi sobrino, mi sobrina querida, mi nieto querido, mi nieta querida, y está viendo películas casi pornográficas a la luz de todo. Películas donde hay sangre, donde hay asesinato, películas de terror. No, pero si no pasa nada. Tengo un montón de gente que ha tenido problemas espirituales por ver películas de terror, porque se le abre la puerta, obviamente, porque el diablo anda así. A cualquier oportunidad, a cualquier entrada, cualquier puerta abierta, se mete. Entonces, Dios no nos prohíbe juntarnos con nuestros familiares. Lo que Dios nos dice es que tenemos que ser ejemplo y no dejarnos corromper. La palabra dice que no nos engañemos, porque las buenas conversaciones, o sea, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No, es que yo soy fuerte, soy súper espiritual y oro todos los días. Sí, pero si la vecina viene todos los días con el mismo tema, todos los días, va a terminar igual que la vecina. Eso es. Lamentablemente en la práctica es así. Y eso es lo que Dios quería evitar del pueblo de Israel. Y puso una... Y ahí hablamos del sacerdocio. Y aprovecho de hablar del sacerdocio, que en agosto, vamos a comenzar un discipulado, ¿cierto? Un estudio, un discipulado, basado obviamente en la palabra de Dios, para los hombres, que se llama el hombre, el sacerdote, el hombre como sacerdote de su casa. Ahí anota el título, el hombre como sacerdote de su casa. Va a estar bien bueno, lo empezamos en agosto. Entonces, a veces por no caer mal, no le decimos nada al familiar o al amigo en el trabajo. ¿Se ha dado cuenta que le dicen, comienzan a hablar con garabato y después que dicen todo el rosario y dicen, disculpa, yo sé que tú eres cristiano? Dicen lo que quieren, disculpa, de verdad que tú eres cristiano. Están fumando, disculpe, yo sé que tú eres cristiano, discúlpame. Entonces, cuando el pueblo de Dios no pone límite, se lo echan al bolsillo. Se lo echan al bolsillo. ¿Y qué tiene que decir uno? ¿Sabes qué? No te disculpo, porque tú sabes que yo soy cristiano, que yo soy evangélico. Al hacer eso deliberadamente, me atropellas. No valoras mi fe, no me respetas. O sea, yo te respeto a ti porque es cierto, tú tienes tus vicios, pero aquí no. En todo el cuadrado que es su casa, de su propiedad, ese lugar es santo, aunque no lo crea, aunque parezca difícil creer, es santo, porque Dios se lo dio. Porque por Dios tenemos lo que tenemos. Por Dios, por la gracia, por la misericordia, por el poder de Dios, ¿cierto? Porque Dios ha sido bueno. Usted tiene una casa, tiene un auto, tiene un techo, tiene una leñera, tiene una cabaña, es Dios. Y todo eso es de Dios. Y con todo eso adoramos a Dios, en el uso. Con el uso, adoramos a Dios. Hasta el último rincón, hasta el último, ¿cierto?, metro cuadrado de atrás de su casa es de Dios. Y todo lo que hay ahí, tanto las cosas como las personas, deben vivir en santidad. Estamos hablando de los que viven en la casa, no de los que vienen a visitar. De los que vienen a visitar ya saben, aquí no se puede decir garabato, aquí no se puede tomar, aquí no se puede hacer esto, no, porque aquí mis papás son cristianos, mi abuelita es cristiana, mi hermana es cristiana. Entonces respetan. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, en eso Dios también nos dice, en las convivencias con los demás tenemos que ser claros, para que Dios esté con nosotros. Porque si no, damos lugar para que el mundano profane lo que es de Dios.
Porque si llega el mundano a fumar, llega el mundano a tomar dentro de su casa y a decir malas palabras, Jesús se va. Porque no hay lugar para dos personas. O agradamos a Dios, como dijo el apóstol Pedro, no voy a agradar a los hombres y dejar a Dios a un lado. Lo siento, ustedes saben que yo soy cristiano, que soy cristiana, y aquí se agrada a Dios. Los quiero mucho, los amo y estoy orando para que se salven, pero aquí, ¿cierto? Hay, como en toda casa, hay reglas. Y yo quiero que Dios esté siempre conmigo. Es que una vez al año, no, ni siquiera una vez al año, ¿cierto? La casa, su casa también es casa de Dios. Su casa, donde usted hace su altar familiar, también es santo. No en vano Dios santificaba todo el templo y todos los utensilios. Parece incomprensible, pero sí, todo en el templo, en el santuario, tenía que estar santificado, porque era de Dios. Y ahí entramos, ¿cierto? No comprar nada robado, no comprar nada de dudosa, ¿cierto? Esto, si alguien sabe que esto es robado, no lo compre. No se maldiga. No maldiga a su familia, no maldiga su economía. Si sabe que algo realmente viene ahí de mala procedencia. Entonces, es el primer aspecto. Vamos al segundo aspecto rápidamente. Vamos a... Y esto es importante, importante también. También hablábamos en la mañana, ¿cierto? De las relaciones incestuosas, inmorales dentro del pueblo de Dios. Y también eran prácticas paganas. Pero Dios tuvo que hacerlo de nuevo, ¿cierto? Para alinear a su pueblo, que no lo hiciera. No tengas prácticas paganas, prácticas inmorales en cuanto a la sexualidad. ¿Qué pasaba con todos aquellos que pecaban? ¿Cuál era la sentencia? Una de las sentencias, habían dos sentencias dolorosas para un israelita. La primera era, ¿cierto?, no entrar a la tierra prometida. ¿Y qué era la tierra prometida para el israelita? Era sinónimo de felicidad y también donde había, ¿qué fluía? Leche y miel. Y dice, todo aquel que pecare, todo aquel que practica lo malo, no entrará a Canaán. A excepción de Moisés, ¿cierto? Que fue por otro tema. Bueno, igual pecó, se enojó y se airó Moisés. Y ahí nos deja una enseñanza muy importante. Moisés no perdió la salvación, pero se perdió realmente la gran oportunidad. Aquellos que pecaban deliberadamente podían entrar a Canaán, es decir, eran expulsados, ¿cierto?, del pueblo. Y la otra sentencia dolorosa y fuerte era la pena de muerte. Pena de muerte para todos, ¿cierto? Para todos. Dice, no descubrirás la desnudez de tu hermano, de tu hermana. Y sabemos que descubrir la desnudez también es, ¿cierto?, prácticas inmorales. No era que al hermano o al papá lo vio sin camiseta, era descubrir desnudez, era prácticas sexuales inmorales. Entonces, lo que era para los israelitas, ¿cierto?, Canaán, lo es el cielo, el reino de Dios para la iglesia. En Gálatas 5:21 da la ley de los pecados y al final dice el que practica, dice, ¿cierto? El que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. No entrará a la Canaán celestial, como algunos dicen, ¿cierto? Gálatas capítulo 5, versículo 21. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas prácticas inmorales en aquellos días y en los pueblos paganos. Entonces, y Dios tuvo que hacer mandamientos relativos en cuanto a la santidad, ¿ya? Y había pena de inmoralidad, pena contra la inmoralidad. Por ejemplo, era pena de muerte, ¿cierto?, aplicada en las prácticas ocultas, maldecir a los padres. ¿Se acuerdan que, no sé si saben, maldecir a los padres también era penado con la muerte? En el Antiguo Testamento. Los llevaban a la plaza y allí los juzgaban y los apedreaban. O los mataban. De manera. Pero morían. La palabra dice, el que maldice a su padre y a su madre, se le oscurecerá su lámpara, se apagará su lámpara. De la muerte, en el proverbio habla. Entonces, maldecir a los padres también era sinónimo de muerte.
La práctica de la hechicería también era muerte. El sacrificio de los niños, como hablábamos en la mañana, ante Moloch también era muerte. El adulterio también era muerte. Relaciones sexuales, ¿cierto? Con la madrastra también era muerte. Lo vimos en los Corintios, ¿cierto? También vimos ahí que el hijo tenía por mujer a la mujer de su padre. Qué tremendo. El homosexualismo también era penado con la muerte. La unión simultánea entre madre y la hija también era causal de muerte. El bestialismo o zoofilia, como se llama en este tiempo, ¿cierto? También era penado con la muerte. La sexual entre hermanos y hermanas también era penado con la muerte. ¿Por qué Dios no puede aplicar eso ahora a su pueblo? Porque ahora es la iglesia y ya no es el pueblo de Israel. Dios era el presidente de Israel. Dios era el presidente de ellos. Pero ahora es diferente. La iglesia abarca a todas las naciones. A todas. Ahora, en algunos países estas leyes todavía se aplican. ¿Cierto? Aunque en los países más liberales, en Europa y en Occidente, se perdona y se normaliza, y lo peor es que se defiende, y también se defiende con ley. Sabemos que el homosexualismo es defendido ahora por ley, el lesbianismo también. Todas prácticas inmorales son defendidas ahora por ley, pero en algunos países todavía es cadena, o sea, es condenado, ¿cierto?, con la muerte, se paga con la muerte. Lo podríamos hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa con la iglesia ahora en cuanto a estos temas? ¿Vemos estos temas en la iglesia? Lamentablemente sí, vemos estos temas dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa si se aplicara la regla, ¿cierto? La regla, la ley humanitaria del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en la iglesia? ¿Qué pasaría? Si llega un joven y dice, hermano, quiero decirle a todos que soy homosexual. ¿Qué hace la iglesia frente a eso? ¿Se va al Antiguo Testamento? Hermanos, quiero decirle a todos que ahora yo soy lesbiana. ¿Qué hace la iglesia? ¿Aplica la ley del Antiguo Testamento? Hermanos, quiero decirles que hubo incesto en mi familia. ¿Los echamos de la iglesia? Claro que tienen su castigo de parte de Dios, pero también sabemos que hay disciplina en la parte de la iglesia, pero no podemos actuar, ¿cierto? Basado en el Antiguo Testamento. Pero que entendamos que hay un principio que sigue rigiendo hasta ahora y que Dios, ¿cierto?, en lo cual Dios no ha cambiado para nada y no cambiará, porque es parte de su naturaleza, es parte de su persona, que es la santidad. Ser santo porque yo soy santo. Y habla obviamente de relaciones inmorales. Y aquí viene el otro punto que tocamos ahí con el hermano, ¿cierto? El hermano Raúl nos enseñaba en la mañana. No darás ningún hijo, no pasarás a ningún hijo tuyo por el fuego. No le darás ningún hijo tuyo a Moloch. No sé si mi hermano justo puede poner, yo le envié una fotito ahí al WhatsApp, si lo puede poner, por favor. No darás ningún hijo tuyo a Moloch. ¿Alguien sabe quién era Moloch? De los que tuvimos en la escuela dominical. Moloch. Bien, ahí el hermano, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? ¿Hermana Mariana iba a hablar? Bien, ahí está. ¿Cierto? Era un hombre con cabeza de centauro y tenía las manos extendidas, donde los cuales obviamente eran los niños. Pero había fuego y era un ídolo, ¿cierto?, pagano, de origen femenino.
Y ahí estaban si ustedes se dan cuenta, están los músicos, los sacerdotes tocando las trompetas, los tambores fuertes. ¿Para qué? Para que mientras se realizaba el sacrificio, ¿cierto? Se tocaba música fuerte, fuerte para no escuchar los gritos de las criaturas. Y en esas prácticas había caído también el pueblo de Israel. Fue que el rey Josías, ¿cierto? Fue y destruyó todo altares y también destruyó la estatua, o sea, el lugar de sacrificio Moloch. Tremendo. Tomaban a los bebés y se los ponían en las manos a este dios, ¿cierto? A este dios pagano. Y había un fuego tremendo. O sea, se dice que los brazos estaban rojos por el fuego. Y Dios dice, no entregarás a tus hijos a Moloch. Y sabemos que Moloch también representa al mundo, representa a la carne y representa obviamente al diablo. Entonces, vamos a contextualizar o le voy a hacer una pregunta. ¿Siguen los cristianos entregando sus hijos a Moloch en el día actual? Especialmente los que estamos criando, porque ya los que criaron ¿cierto? Ya criaron. Pero los que están criando, ¿de qué manera la iglesia, los cristianos, los padres cristianos pueden entregar sus hijos a Moloch? No enseñándole las costumbres cristianas. Bien, no enseñar. ¿Sí? ¿Mano Raúl? Sí, no enseñando a nuestros hijos las costumbres cristianas, porque si no tienen a Cristo en su corazón, se van al infierno, que es fuego igual. Bien. Dar libertad no enseñándole la cultura, la palabra de Dios. Mire, sí, un momento, hermana Alicia. ¿Por qué es importante que los hijos escudriñen bien, estudien bien la palabra de Dios? Si los hijos no son enseñados en la palabra de Dios, ¿cierto? Después cualquier herejía para ellos será una verdad. Y lo más terrible, será una verdad absoluta. Escuché de un joven amigo que es de Santiago, un hermano, un joven. Pero el problema de él es que se apartó a estudiar la Biblia solo. Entonces, ahora tiene una melcocha ahí de creencia. Tiene una mezcla entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tiene una mezcla entre la ley y la gracia. Entonces hay que enseñarle a los hijos, ¿cierto? A escudriñar la palabra. Como dijo Charles Spurgeon, enseña al niño desde que es niño, porque desde que el niño comienza a pecar. Hay que enseñarles desde niño la palabra de Dios. Porque a los niños no hay que enseñarles a hacer lo malo, hay que enseñarles a hacer lo bueno. Hermana Elizabeth. No, en relación a la pregunta, igual el dejar en algo práctico, digamos, es dejar como en libertad a los niños desde pequeños en tantas redes sociales, sin ninguna guía, sin ninguna orientación. Es la pregunta que usted hizo delante. Sí, muy bien. Cuando dejamos que los hijos se críen solos, que tengan sus propias amistades, que tomen sus propias decisiones, porque a mí me obligaron a ser así, a mí me obligaron a ser así, mi papá era así, mi mamá era así que yo le doy libertad a mis hijos. Le estamos entregando fácilmente, ¿cierto?, a nuestros hijos, al mundo, la carne y el diablo, en bandeja. Se la hacemos fácil. Se la hacemos fácil a nuestros hijos para que no sean cristianos. Se la hacemos fácil para que no busquen a Dios. Se la hacemos fácil. Los ayudamos a alejarse de Dios. Le estamos poniendo en las manos de Moloch a nuestros hijos. Es que no es tan grave, pastor. Es que ellos también hay que entenderlo, son adolescentes, hay que entenderlo porque son jóvenes. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Usted le da un poquito al joven y después le va a pedir un más y más. Dele 5 minutos de internet. Al otro día va a querer 10. El día miércoles va a querer el 15. El día jueves va a querer el 20. El día viernes ya 25. El día sábado ya va a querer 30 minutos. El día domingo ya 35 minutos. Empezó con 5 minutos. 5 minutos de internet, nada más. Pero no se da cuenta que poquito a poquito va cediendo y después ya no lo ve. Y después ve a quién, a hijos, ¿cierto? Que no quieren nada de Dios, no quieren nada con Dios, están llenos de todo menos de Dios. ¿Cierto? Le han entregado sus hijos a Moloch. Y Dios dice, no entregarás tus hijos a Moloch, porque no son tuyos. ¿De quién son? Herencia de Jehová son los hijos. Hablo especialmente, ¿cierto?, a los que están criando. Yo también. Esto también obviamente es para mí la palabra. En eso tenemos que los papás tienen que estar con las antenitas bien paradas. Y aunque se enojen, amado, no importa. Pero no quiero que Dios se enoje conmigo. Estamos en un mundo donde los valores están totalmente contrapuestos, lo sabemos. Estamos en un mundo donde la corriente mundanal es fuerte, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra familia. Es fuerte. Es fácil caer en la tentación. Es fácil caer en el adulterio. Es fácil caer. Si nadie tiene que decir, nadie tiene que esforzarse tanto. Ningún hombre o alguna mujer tiene que esforzarse tanto para caer en adulterio. No, salga para afuera. Y lo busca y ahí está. No es difícil caer en la droga, no es difícil caer en el alcohol, en la marihuana, en el robo, no es difícil. Está todo dado. Por eso que Dios traza la línea. No entregarás tus hijos a Moloch. Entendemos que los adolescentes y los jóvenes tienen su tiempo, es totalmente comprensible. Si al adulto a veces le cuesta estar en el culto, ¿cuánto más al adolescente? Si al adulto le cuesta estar en el cierto, ser responsable con su vida espiritual, ¿cuánto más al joven? ¿Cuánto más? Pero ahí hay que estar. Ahí hay que estar. Ahí hay que estar. No te suelto y no te suelto. Y te voy a estorbar para que peques. No te voy a ayudar, te voy a estorbar. Entonces el hombre de Dios, el sacerdote, se levanta y dice, yo, ¿cierto? Comienza por uno, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, primero el hombre, primero el sacerdote, da el ejemplo. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a evitar todas aquellas prácticas que están alejando a nuestros hijos de Dios con la ayuda de nosotros. Con la ayuda de los padres. Porque después es difícil, amado. Después totalmente difícil. Casi imposible. Solamente Dios puede hacer milagros. Como dicen algunos por ahí, es que va a volver igual porque es hijo de la promesa. No. No nos confundamos. La palabra dice bien claro, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No el que se va a dar, no, si anda en el mundo, pero él se bautizó. Entonces va a volver. No, pero ella cantaba en el coro. Entonces va a volver. No nos engañemos. El que perseverare hasta el fin, perseverare ¿dónde? En el camino del Señor. La palabra dice, pero es que que el cojo no se salga del camino. Dios, tú sabes que tengo pruebas, tengo luchas, todavía tengo tentaciones, a veces peco, a veces te fallo, pero Dios dice, no te salgas del camino, porque en el camino, antes que llegues al final, tú sanarás. Vas a ser sanado por Dios, a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la oración, vas a ser sanado. No te salgas del camino. Porque el diablo dice, no, tú ya no puedes ser cristiano, no sirves para ser cristiano, para afuera. Pero no. Y esto es impactante, como muchos padres en estos días están entregando deliberadamente sus hijos así a Moloch, así abiertamente.
Yo he conocido padres cristianos que le dan permiso a sus hijos para ir a fiestas. Papá es un año de mi compañero de la escuela y son cristianos. No. Ah, entonces anda anda y predícale, evangeliza. ¿Usted cree que el joven, si no tiene a Cristo, si no está bien arraigado, va a ir a predicar? De ninguna manera. Él va a ir a pasarlo bien. Y poco a poco se va enredando y después viene otro cumpleaños, y después lo perdió, y después viene la fiesta, y lo perdió nomás. Entonces, muchos papás quieren ser nice, quieren ser cool, quieren ser buena onda, quieren estar al día con sus hijos, quieren ser padres modernos. Y no caerle tan mal, y no quieren que lo llamen ogro, no quieren que lo diga, mi mamá no vaya a amargar, mi mamá no, es que es muy santurrona. No, no importa, llámame como sea, pero el infierno es real. Como hablábamos ayer con los jóvenes, el infierno es real y no quiero, voy a hacer todo, ¿cierto? Todo lo que esté a mi alcance para que no vayas para allá. No pongas a tus hijos deliberadamente las manos de Moloch. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, amado. No sé cómo salir. ¿Quieres ver? Bien, no se salga, siga escuchando. Después nos salimos todos, ¿ya? Bien, la palabra de Dios dice que Dios es santo, y esta es la razón que debe gobernar toda la conducta del hombre, la santidad. Eso es lo único que nos debe gobernar, la santidad. La palabra santidad es clave en el libro de Levítico, en Génesis, hasta Apocalipsis. Eso es clave, santidad. ¿Nos cuesta la santidad? Sí. A unos de otra forma, a unos de otra manera, a unos, ¿cierto? Todos tenemos lucha, todos tenemos tentaciones. Pero Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Los fariseos le dijeron a Jesús, oye, pero es que ella fue sorprendida en el adulterio. Ah, está bien. Así que ella fue sorprendida, ahí ya comenzaron mal, porque eran los dos. Ella fue sorprendida en el adulterio. Y Jesús, ¿y por qué? Porque así está la ley. El que fuere sorprendido en adulterio debe ser, ¿cierto?, castigado y todo eso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Lo ayudó? Le dijo, mire, yo le voy a dar una ayudita. Le dijo Jesús. De aquí en adelante, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, ya no es que se junten y la vean, ni tenga un romance, ni nada. O que me caí, o que me deslicé. No, Jesús dijo, todo aquel que mira a una mujer y la deseó, ya adulteró en su corazón. Entonces la santidad con Dios en el Nuevo Testamento va de adentro hacia afuera, amado. Si estoy pensando mal contra mi hermano, la santidad también tiene que ver con la relación, con las relaciones interpersonales. Si tengo algo en mi mente en contra de un hermano, en contra de una hermana, si hablo mal de un hermano, si hablo mal de una hermana, si pienso mal de un hermano, si pienso mal del de allá, si no me gusta, si me cae mal, no estoy en santidad. También eso es parte de la santidad. La salud mental es parte de una buena relación con Dios. Y de una buena relación con Dios también depende de una buena relación con mi prójimo. La santidad es integral. Abarca todas las áreas de nuestra vida, desde adentro hacia afuera. ¿Por qué es tan, quiero que me digan, por qué es tan importante la santidad para Dios? ¿Por qué? ¿Qué entendemos con la palabra santidad? ¿Qué entendemos cuando Dios dice, yo soy santo? ¿Qué entendemos con eso? ¿Qué entendemos cuando Dios nos dice, sed, te exijo, te ordeno, te exhorto, te obligo a que seas santo? ¿Qué entendemos por eso, amado? Cuando vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis la santidad de Dios.
el Cordero Santo de Dios, como hablábamos en la mañana, el Espíritu Santo de Dios. Los santos de Dios heredarán la tierra, tomarán la tierra. Los santos, santos, santidad, santificación, pura, pureza, limpio. Bienaventurados limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis hay pureza. Y debemos entender, amados, que la santidad nos afecta en dos cosas. O tiene que, ¿cierto? ¿En cuál? Que si no tenemos santidad, no veremos a Dios. Y segundo, que si no estamos en santidad, no podemos trabajar para Dios. No podemos hacer nada para Dios si no estamos en santidad. Si no estamos en santidad, si no la practicamos. Entonces quiere decir que aquí tiene que, para trabajar en la iglesia, tiene que ser alguien que no tenga ningún mal pensamiento. Que no le falle nunca a Dios. No se trata de eso. La persona que es santa, cuando le falla a Dios, automáticamente se arrepiente porque le duele en el corazón. El pecado, el haberle fallado a Dios, le duele en el corazón, tanto que va y se arrepiente inmediatamente. No deja para la noche, para mañana, porque sabe que a lo mejor no habrá mañana. Y le duele porque daña su relación. Cuando usted ofende a alguien que ama, lo primero que trata de hacer es mejorar esa relación. Es remediar. Me equivoqué, perdóname. Actué mal, perdóname. Porque usted ama a esa persona. Pero si no la ama, lo deja. Le da lo mismo. Cuando el creyente ama a Dios con todo su corazón y le falla automáticamente, ¿cierto? Se arrepiente, le pide perdón, por favor, perdóname, porque no quiero estar enojado contigo, no quiero que te enojes conmigo. Bienaventurado, ¿cierto? El hombre que tiene paz con Dios. Bienaventurado. Si alguien tiene alguien contra su prójimo, lamentablemente no es parte de la santidad. Cualquiera sea la falta, la falla, el pecado delante de Dios, el verdadero creyente se arrepiente de corazón, lo hace, ¿cierto? Tan rápido como pueda. Pero porque ensucia su vestido. Lo otro porque ¿cierto? No está en comunión con Dios ni tampoco con su prójimo. Y por lo tanto no puede haber paz en su corazón ni en su mente. No, sin santidad nadie verá a Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Y sin santidad, nadie puede trabajar para Dios. El puesto nos salva, pero santifica. Hay de aquellos que tienen un puesto dentro de la iglesia y no se santifican. No, el puesto, la responsabilidad dentro de la iglesia nos ayuda ¿a qué? A santificarnos. Si la hermanita Pepa le toca predicar la otra semana, la hermana Pepa toda esa semana va a apagar la tele. Va a apagar el celular. Va a dejar de hablar con tal persona. Y la hermanita Pepa se va a dedicar ¿a qué? A leer la Biblia, a orar y a lo mejor hasta ayunar porque le toca predicar. El puesto no salva, pero santifica. Y ojalá la hermana Pepa predicara siempre, ¿cierto? Porque estaría ocupada de las cosas de su Señor. Y los hermanos también. No tan solo consagrarse cuando nos toca hacer algo en la casa del Señor, siempre. Están listos para, dice Dios, voy a usar este vaso porque este vaso está limpio. Usted cuando está en su casa no toma el vaso sucio, usted toma el vaso que está limpio. Dios siempre va a usar a aquellos que están limpios. No perfectos, pero limpios. Entonces, la palabra santidad es muy importante para Dios porque Él es santo. Y es bien hermoso que la santidad nos acerca a Dios. Dios quiere que estemos más cerca de Él. Dios quiere que le conozcamos más. Dios quiere revelarse más a nosotros, pero es a través de la santidad. ¿Y por qué quiere Dios revelarse a nosotros? Para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder, para mostrarnos dónde Él vive, se viste, no. Su opulencia. Dios quiere acercarse para que le conozcamos a Él, a Dios mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que el Señor nos ayude a vivir en santidad, a practicar la santidad, a vestirnos de santidad, a hablar en santidad, a pensar, ¿cierto?, en santidad. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 22, versículo 11.
El que es injusto sea injusto más cada día. El que es impuro sea impuro más cada día. El que es inmundo sea inmundo más cada día. Pero el que es puro, purifíquese más cada día. Límpiese más cada día. Así como Cristo es puro. Dios les guarde, Dios les bendiga, amados hermanos.